Guillermo, muchas gracias por estar con nosotros, un placer. A vos, Maxi. El libro empieza con un prólogo y este prólogo tiene una frase en la cual vos, tomándote de los libros de cuento que reunís, todos tus libros, decís, me pregunto quién era cuando los escribía. Desarrolle. El problema es que yo no me escucho a veces. No, el asunto de un libro como este te replantea quién eras cuando empezaste a escribir, porque funciona como una retrospectiva. Claro. Aquello que vos eras cuando empezaste y quién sos hoy, y si ha habido una coherencia a través del tiempo y del espacio, y si estás a la altura de la poética o del programa literario que vos te habías armado cuando eras pibe. Es decir, si yo pienso en ese programa, digo, cuando yo era pibe, además de Cortázar, Onetti, yo tenía 16 años, estaban Rosemacher, Briante, Orgambide, Castillo, Fundamental Castillo, Liliana Hecker. Había una cantidad de autores y de editoriales que entonces no se llamaban independientes, pero que eran el equivalente a las editoriales independientes de hoy. Y había una gran movida literaria, como la hay en este momento, que hay una profusión de autores y de títulos. Después vinieron las dictaduras y los periodos oscuros y todo eso se cortó. Pero bueno, ¿estoy a la altura de ese pibe? Me pregunto. No lo sé, no lo sé. Intento ver que hay obsesiones, que hay constantes, hay situaciones que se machacan una y otra vez con variaciones, pero que va por ahí. Que va por ahí teniendo en cuenta que también está lo social, que a mí me incomoda un poco, pero por otro lado la literatura si no incomoda, y si no incomoda al propio autor. Porque cuando yo lo revisaba el libro, notaba que me iba ensombreciendo, que me parecía un libro de cuentos oscuros, o cuentos desde el 80 y pico hasta el presente, ¿no? Y lo que podía hacer yo era una lectura social, como siguiendo a Viñas, una lectura política del libro, que tal vez es lo más interesante. No creo que en el realismo fervientemente, pero creo que estos cuentos de alguna manera funcionan como una mirada de lo que viene ocurriéndonos desde los 80 hasta acá. Y un día la llamo a Ani Yua, le digo, che, Ani, estoy tristísimo, este libro no me gusta, lo cual es real, pero lo que no me gusta es la realidad. Y me dice, bueno, Guille, sí siempre fue así. Claro. Entonces, estamos en un país que no ha cambiado, sino que ha empeorado desde entonces. Quiero ir a un cuento que publicaste en 1997 en el libro La indiferencia del mundo. Es el primero de los cuentos, se llama Cuento de Navidad, donde vos planteás una Nochebuena, un accidente fatal con 2 víctimas y ese narrador que pasa a ver esa situación y luego llega a una cena familiar donde hay regalos y demás, ese contraste, ¿no? ¿Cuánto tiene que ver tu literatura con los contrastes, con esos universos, ¿no?, que coexisten y que tienen que ver incluso con desigualdades? ¿Qué reflexión haces retrospectiva? Yo creo que en general no ha cambiado la realidad económica argentina. Creo que el mundo, en el mundo y en la Argentina se divide entre ricos, poderosos, cada vez más concentrados, cada vez más concentrado el poder, y un vasto y casi infinito universo de pobres, de hambrientos, de víctimas de guerras. Por ejemplo, algo en lo que yo pienso siempre, ¿cuántas guerras están en este momento desarrollándose en el planeta? Alrededor de 15, 16, 17. Según datos del diario The Guardian, el diario inglés, es mucho mayor el número de refugiados, de poblaciones que buscan refugio por accidentes climáticos, desastres, no lo llamemos accidentes, desastres climáticos que por consecuencias de guerras. Entonces, en un mundo donde hay hambre, en nuestro país que hay hambre, en nuestro país donde hay economías feudales en las provincias, una corrupción política, y esto no quiere decir que yo me tire hacia la derecha, sino todo lo contrario, una corrupción política considerable, cada vez mayor,
discursos que ya no quieren decir lo que quieren, lo que se supone que quieren decir, el doble mensaje permanente, donde tenemos femicidios, infanticidios y sí, bla, 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 bla. Es poco el optimismo que uno puede tener. No es que mi literatura es oscura, es que yo escribo lo que me pasa, lo que vivo, lo que siento. Mi imaginación en este sentido es limitada. Uno a partir de una anécdota trata como de encontrarle un sufilado, redondearla, perfeccionarla, ponerle el oficio. Lo nuestro no es otra cosa que oficio. Y por otro lado, también esto que me marcás vos con respecto a esta historia particularmente, ayer estaba leyendo la correspondencia de Onetti. Y Onetti en un lugar se plantea en una carta de sus comienzos, en una carta que le escribe a Pairó, le plantea si la vida no será un malentendido, ¿no? Un enorme malentendido. Y creo que algo de eso hay en mi literatura, trabajar esta cuestión del malentendido, del absurdo. Es decir, que tiene que ver con los autores que me marcaron a mí de pibe, tiene que ver con Dostoyevsky, tiene que ver con Kierkegaard, tiene que ver con los rusos, con los americanos, es decir, que son las literaturas que a mí me han tornado escritor o hicieron que quisiera escribir, quisiera ver cómo funcionaba ese juguete, ¿no? Claro. Porque también se trata de la parte entretenida y gozosa del asunto de la escritura. Y te pregunto si se puede gozar escribiendo sobre lo terrible o sobre lo dramático. Bueno, ahí está el perverso placer de la escritura. Es decir, sabemos que el bien tiene mala prensa. Entonces, es lógico que... Depende qué casos también tomes. Lo que pasa es que la realidad es tan atroz que con solo salir de tu casa, y a veces sin salir de casa, claro. mirás en serio profundamente a los costados y encontrás el dolor, encontrás el sufrimiento, encontrás el absurdo. Y son pocos los gestos de solidaridad que se encuentran en este mundo. Sí. Hay que decirlo. Sí, sí, definitivamente. También decís en este prólogo que son ficciones que persiguen una verdad. ¿Qué verdad? Tiene que ver con la verdad tiene que ver con el orden de la búsqueda de la belleza, si es posible. La belleza y algunos absolutos, que no sé en qué medida son posibles. Si digo belleza, digo verdad, si digo verdad, digo justicia. Claro. Ahora, ¿es posible eso en un país donde... Hay una cita de Todorov a la cual recurro siempre, que dice que un país que ha tenido campos de concentración tiene el corazón comido por gusanos. Y creo que es cierto. Este país tiene el corazón comido por gusanos. La complicidad civil no es solo los ejecutores, los torturadores, claro, los represores en concreto, sino también aquellos que nos rodean todos los días. Hijos de, vecinos de, amigos de, yo conozco te acordás de aquel, es decir, estamos en ese mundo. Entonces, ¿de qué nos asombramos? Es muy complicado cuando todavía no han terminado los juicios, todavía no se han recuperado los nietos, no se han recuperado las verdades, los cuerpos. ¿No? Entonces, es difícil. Y con todo esto construimos literatura. El asunto creo que está en interpretar la realidad más que en hacer una bajada de línea. Es en contarla de acuerdo a tu mirada. Carver decía que el escritor no tiene por qué ser el tipo más inteligente de la cuadra, sino que le basta compararse ante las cosas, mirarlas y tener una mirada nueva. Y si lo puede contar en 10 palabras en vez de en 11, mejor. Sí. Es decir, si vos te pones a pensar en la belleza, pensá en los zapatos, los botines de Van Gogh, por ejemplo. Sí. Pensemos en ese par de zapatos, ese par de botines arruinados, oscuros. ¿Qué belleza hay en eso? Y sin embargo hay una belleza. Se trata de saber encontrarla. También uno empieza a adiestrar la mirada. Claro. Hemingway decía que un escritor debe andar, literal, con un radar, un detector de mierda prendido todo el día. Y creo que es ahí donde hay una verdad. Es cómo encontrás en esa cosa sombría un gesto de pureza.
algo que redima a los protagonistas o no. Porque no se trata, insisto, de una bajada de línea de practicar las buenas intenciones. Claro. Hay algo justamente de esto que venís diciendo que se observa en varios de los cuentos, ¿no? Que es la mirada desde lo urbano, sobre las personas que están marginadas, tiradas en el piso, abandonadas, que nadie les lleva el apunte. ¿Qué se puede hacer en relación a estas cuestiones desde la literatura, más allá de lo político, y teniendo en cuenta que desde lo político nada se hace? Mira, la política no puede hacer tampoco demasiado porque la política no lee. Vamos a lo concreto. Total. Contame cuál es el último político que ha citado tal o cual libro. Los políticos no leen y les escriben lo que dicen, les escriben los discursos. Chao. Son hablados, diría Son hablados por... Heidegger. Son hablados por, mejor dicho, las empresas, el capitalismo es hablado por estos... candidatos. Oportunistas, como lo quieras llamar. Estoy tratando de ser delicado. A ver, volviendo. Sí. La literatura lo que puede hacer, insisto, es indagar en aquellas zonas de oscuridad y si se puede arrojar, vaya pretensión, un haz de luz. Iluminar ciertas zonas de sombra. No creo que pueda mucho más. Ahora, por otro lado, si a alguien le pasa lo que me pasó a mí cuando era pibe, que de golpe lees un texto, El juguete rabioso, y te descubre una parte de la realidad y te enfrenta con vos mismo. Yo tenía la misma edad que Silvio Astier cuando leía El juguete rabioso, el robo de la biblioteca que hacía Silvio Astier, era la época en que yo empezaba a trabajar. Y fue más o menos la misma época en que leí Crimen y Castigo por primera vez y quedé atónito, estupefacto, ¿no? Lo que tienen estos libros de, insisto, en búsqueda de la verdad, de reflejar la realidad sin escrúpulos y al mismo tiempo encontrar matices, contradicciones, que es lo más interesante, trabajar las contradicciones. Claro. Si la literatura, un libro puede lograr esto en 1, 2, 3 personas, en pibes, qué sé yo. Mi sueño como escritor es que mañana cuando yo no esté, que no debe faltar demasiado, que uno de mis libros los encuentre un pibe por la calle Corrientes en una librería de usados y diga, oiga, ¿y esto qué es? Que le llame la atención, lo abre y lea una frase, dice, me interesa. Creo que ahí, bingo. Decís también en el prólogo que Dalmaceto señalaba que un día en el cual no se escribe es un día perdido. Hablando del oficio, te pregunto esto, ¿no? ¿Cuánto tiene que ver con las horas que se dedican a la silla? Mirá, la presencia del Tano en mi vida fue no solo una gran amistad, sino una enseñanza. El Tano Dalmaceto, cuando se levantaba todas las mañanas, tocaba la compu como domando una bestia, ¿no? Y tenía un cartelito a mano sobre la computadora que decía, aprovecha el día. Y se trataba de eso. El secreto no era otro que culo en silla, te lo decía el Tano, culo en silla. Y esto es un trabajo. Se aprende y se solucionan los problemas de la escritura, no en otro lugar. Vos te constituís, obvio, con 2 experiencias. Una la vital y otra la de lector. Pero la de escritor, la de trabajador, no quiero usar el término trabajador de la palabra que me parece grasa y de cuarta, pero que es un trabajo y que es un trabajo físico también es cierto. Claro. Esto lo plantea Kafka y lo plantea Onetti en estas cartas que yo estaba leyendo, donde dice, lo único que le importa a Onetti es escribir y escribir y escribir. Kafka plantea que su diario es lo único que tiene, y si no puede escribir una ficción, si no puede escribir un relato, acá está el diario, y se tiene que agarrar del diario como si fuera un salvavidas, ¿no? Entonces, se trata de vivir en esa zona que es la literatura. Sin que niegues la realidad, paradojalmente. Es decir, vos querés escribir, pero también estás metido en la realidad. Es decir, por eso el libro comienza con un epígrafe de un acápite de Kafka. No podés huir de eso. Exacto. No podés huir de la realidad, no podés huir de la historia, no podés huir de vos mismo.
es imposible. ¿Y qué pasaría si quisieras dejar de hacerlo, si dejaras de hacerlo? No me lo imagino, no me lo imagino. A esta altura ya me cuesta imaginarlo. Y creo que por más que vos lo intentes, aquello de lo que huís termina alcanzándote. Aquello de lo que escapás te ataca tarde o temprano, aunque así sea por la espalda, pero te toma. Vos convivís habitualmente en dos geografías bien distintas, la ciudad y el mar, Buenos Aires y Villa Gesell. ¿Cómo impactan eso, hablando de olas? ¿Cómo impactan en vos en relación también a lo que es la escritura? Hace más de 30 años que estoy en Gesell. Hubo épocas en que estuve de residente total, con cambio de domicilio incluido, etc. Y para mí Gesell es un territorio de escritura, básicamente. Es un territorio de escritura que te permite también tomar una cierta distancia de perspectiva de la ciudad. Lo cual no quiere decir que te escapes de la ciudad, insisto, sino que es una toma de distancia para verla con una tal vez mayor objetividad, que no creo mucho en la objetividad, pero me parece que hay algo de eso. Y por otro lado, es un territorio que para mí está ligado a una gran amistad, a la amistad de Juan Forn, entre otras, con quien compartíamos una cotidianeidad, te diría, literaria, de encontrarnos todas las tardes a tomar un té o un café y conversar de literatura. O uno volvía de la ciudad, mirá lo que traje, y uno mostraba los libros como sus pequeños tesoros. Para mí ha sido una pérdida irreparable. La ausencia de Juan se me vuelve por momentos insoportable, y cuando estoy escribiendo a veces siento que su presencia está como encima, que es un rum rum, porque Juan no solo fue un gran amigo, fue también un editor de mis primeros libros. Entonces digo, ¿y esto qué diría Juan acerca de tal o cual frase, de tal o cual párrafo? Ya que estás hablando de Forn y esto último que decís, te quiero preguntar, porque cuando uno lee tu obra piensa en algo político pero concreto. ¿Cuánto abrevan en vos las fantasmagorías, las cuestiones místicas? ¿Cuánto? Cuando lo planteas así pienso en San Juan de la Cruz. Pienso en la búsqueda de luz en la noche oscura del alma. En los últimos años lo que más he leído ha sido filosofía. Spinoza, Kierkegaard, Wittgenstein. Y cuando me encuentro con pensadores que pueden resultar herméticos como Wittgenstein, sigo leyendo, los leo como poesía. Creo que es la mejor manera de entrarle a ciertas escrituras. Y creo que hay una conexión muy profunda entre poesía y filosofía, no solo Novalis, toda la línea alemana, sino también, si querés traerlo más acá, hasta en la poesía de Peri Rossi, de la uruguaya Peri Rossi, de Pizarnik, por ejemplo, que la podés llevar a un territorio de experimentación del lenguaje cuando Wittgenstein plantea que los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje, que no hay diferencia, donde yo ya no tengo palabras, ahí se terminó mi mundo. Y creo que algo de esto plantea la poesía de Pizarnik, por ejemplo, o la poesía de Roberto Juarros, que trabajan por acá. La filosofía y la poesía se convirtieron para mí en mis dos géneros así privilegiados desde hace mucho, mucho tiempo en Villa Gesell. Esto lo hablábamos mucho con Juan. Y tiene que ver con la crisis que ambos a veces sentíamos con respecto a la narrativa, como que ya todo lo dijimos, ya todo lo contamos. Me pasa con este libro, que yo digo, bueno, toda esta cantidad de laburo, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo sigue? ¿Sigue por la poesía? ¿Sigue por el ensayo? ¿Sigue por los artículos? Sigue, por supuesto, por la escritura, pero el asunto es plantearse qué escritura, cuál es el sentido. Y estos son planteos que te vienen de la filosofía. Y por otro lado, la poesía me parece imprescindible, porque tiene que ver con el lenguaje. Y lo que me aterra de muchos narradores es que no leen poesía. Y esto se nota en las prosas. Yo no estoy pidiendo prosa poética, estoy pidiendo algo que tiene que ver con... Que resuene. Sí, con las tensiones del lenguaje. Para cerrar,
Al principio decíamos y citábamos esta frase, ¿no? Donde decís, en relación a los cuentos, me pregunto quién era cuando los escribías. ¿Quién sos hoy? Creo que soy aquel, pero un poco más tratando de dominar las crispaciones de aquel pibe que era. Tratando de conciliar un poco más con el mundo, aunque me resulta difícil. Yo empecé como niño trosco, así que te darás cuenta de lo que cuesta aceptar este mundo. Y creo que no se trata de aceptarlo, se trata de no resignarse a pensar que puede ser mejor. Y que la literatura puede contribuir su pequeño grano de arena, aunque soy escéptico como te digo que algo puede quedar. Es una vanidad también, ¿no? Vaya vanidad. Gracias, Guillermo. Un verdadero placer. Gracias a vos, Maxi.